En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido amigo, ¿qué es lo que necesita un enfermo para curarse? ¿Qué es lo primero que necesita? Reconocer que está enfermo. Y no tener miedo a acudir a aquel que le puede curar. Porque bien sabemos que hay algunas personas que tienen tanto miedo a enterarse de que están enfermos que dicen, mejor no voy al médico. Pero esto es lo más grave, porque entonces la enfermedad avanza. Bien, pues veamos qué es lo que ocurre con los enfermos en el Evangelio, cuando ellos están en la presencia del Señor. Palabra de vida. Del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 5, versículos del 12 al 16. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso, y al ver a Jesús, se postró rostro en tierra, diciendo, Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero, queda limpio. Entonces, en ese momento desapareció la lepra. Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió, ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades, pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues queridos hermanos, recordemos que todavía estamos en el tiempo de la Navidad y que pues ya había yo comentado que los textos del Evangelio de esta semana pues son así variaditos, salteados. De hecho, vamos a tener la oportunidad de escuchar algunos fragmentos del Evangelio de los 4 evangelistas, Mateo, Lucas, Marcos y San Juan. Y de hecho, bueno, pues hemos tenido la oportunidad entonces de ver la vida pública del Señor Jesús. Recordamos cómo hace unos días pues se hablaba de la multiplicación de los panes, también cómo Él calma el viento, también de cómo Él se va llenando del Espíritu Santo. De esta manera, entonces, cada uno de nosotros, ante una enfermedad o ante alguna situación, siempre tendríamos que estar pensando cuál es nuestra relación con Dios. Si a lo largo de ir leyendo la Sagrada Escritura, nosotros nos vamos acostumbrando a entrar en contacto con el Señor para buscarlo, para poder encontrar en Él la respuesta ante nuestras necesidades. Claro que junto con ver esa respuesta a nuestras necesidades, tenemos que contemplar al Señor, porque no se trata solamente de que yo resuelva un problema o que yo tenga una actitud ante situaciones diversas, sino que esa actitud brote del encuentro con una persona, que yo verdaderamente me vaya cristificando, me vaya asemejando a nuestro Señor Jesús. De tal forma que hoy lo que nosotros estamos viendo es un leproso que se reconoce enfermo. Esa era la pregunta que te hacía yo al principio. Fíjate que esto es muy interesante porque este leproso no solamente se reconoce enfermo, sino reconoce delante de quién está. Si quieres, puedes curarme. En unos días más, la próxima semana, un pasaje similar lo estaremos observando ya no desde San Lucas, sino de San Marcos. Pero este es el punto primero. Es un hombre que confía en el Señor Jesús. Si quieres, puedes curarme. Y claro, en este caso, él podrá ver cómo el Señor Jesús le sana. Pero yo diría que hay muchas cosas que nos enferman. De hecho, hay algunos escritores que dicen, bueno, estamos viviendo en una sociedad del estrés. Algunos estarán hablando de la sociedad del miedo, de la sociedad de la angustia, de la sociedad del desánimo. Y es que hay muchas cosas que nos preocupan. Por ejemplo, a nivel mundial, la situación de guerra, de conflictos que se van dando en el mundo. A nivel del país, la situación política, la situación económica, a nivel de nuestras ciudades, la seguridad en nuestras familias, de repente tanto desapego, tanta frialdad, falta de conocimiento y ciertamente hacia nosotros mismos.
Aquí la pregunta es, si tú crees que el Señor verdaderamente pueda curarte, pueda darte paz en tu corazón, si las cosas verdaderamente seguirán apabullándote a ti, o si tú serás posible de poder afrontar estas situaciones, sobre todo aquellas que tú puedes cambiar, con la palabra del Señor, con el encuentro del Señor Jesús. Bueno, pues yo aquí diría que como algunos pasos muy interesantes es, primero, reconoce cuál es tu miedo, cuál es tu angustia. Reconoce ante quién vas a hablar o con quién estás hablando, con el Señor Jesús. Confía en Él y la experiencia del leproso es de que el Señor Jesús no solamente lo cura, sino le dirá, ve ante los sacerdotes. Qué importante es participar en la iglesia, qué importantes son los sacramentos. Hay algunos matrimonios, algunas personas que llegan con un problema y yo les digo, ¿hace cuánto tiempo que no te confiesas? Qué bueno que confías en el Señor, pero si confías en el Señor, aprende a vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Aquellos matrimonios que tienen problemas y que no están casados por la iglesia y buscan al Señor Jesús, no solamente será el de que, pues ahora me caso como si fuera una especie de arte de magia. No, conoce al Señor Jesús. Cada uno cambie de su vida, su estilo de vida, y entonces acérquese a vivir los sacramentos. Bien, pues yo en torno al Señor Jesús lo que diría es, Él siempre está dispuesto a escuchar a todos. Recuerda, es alguien que observa. En segundo lugar, efectivamente dialoga con aquel que se acerca y en este caso le ayudará. También cada uno de nosotros debemos estar en esta disponibilidad, dialogar y escuchar al otro. Pero el Señor Jesús nunca deja de orar. Nosotros no somos transformadores sociales, somos constructores del reino de Dios. Y por eso para nosotros la vivencia de los sacramentos, la vivencia de la oración son fundamentales. De esta manera, cada uno de nosotros efectivamente hacemos vida, si nuestra fe brota del encuentro con el Señor Jesús, de nuestro lema. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Y bueno, queridos amigos, ciertamente ya se dieron cuenta, volvemos un tanto a estas grabaciones en donde pues incluso podemos filmar con mi presencia, yo diría en vivo, así algunos lo consideran, pero agradezco mucho a Claudia, siempre su eficiencia y también a ustedes su confianza y su espera. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.